9 de marzo de 1955, Ciudad de México. Una casa en la calle Kepler, número 83, en la elegante colonia Nueva Anzures. Dentro, una de las mujeres más bellas que ha pisado jamás el cine mexicano lleva horas sin responder. Su ama de llaves toca la puerta de la habitación, llama, insiste, golpea con más fuerza, nada, solo silencio al otro lado. Cuando por fin logran entrar a la habitación, la encuentran sin vida. Tiene apenas 29 años. Y entonces ven los dos detalles que van a alimentar una de las leyendas más tristes y más comentadas del espectáculo mexicano durante los siguientes 70 años. En una mano sostiene la fotografía de un hombre, en la otra, 3 cartas escritas de su puño y letra. Esa mujer es Miroslava Stern, la actriz más hermosa de toda la época de oro del cine mexicano. Una belleza que parecía de otro mundo. Y la pregunta que México lleva 70 años sin poder responder, la pregunta que convierte su historia en un misterio eterno, es una sola. ¿Por quién lo hizo? ¿De quién era esa fotografía que apretaba en su mano? ¿Qué decían exactamente esas 3 cartas? Porque hay 2 hombres en esta historia, 2 de los más famosos de todo su tiempo, un torero y un cómico. Y todavía hoy, 70 años después, se sigue discutiendo cuál de los 2 le rompió el corazón hasta el final. Una versión señala a uno, otra versión, que tardó 60 años en salir a la luz, señala al otro. Y la verdad completa, Miroslava se la llevó consigo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta es una de las historias más bellas, más conmovedoras y más tristes que se han abierto jamás en este archivo. La historia de una niña que huyó del horror de los nazis, que cruzó el mundo entero sin nada, que conquistó México y fue adorada por millones de personas, y que sin embargo, por dentro, se sentía profundamente sola y rota. Hoy vamos a abrir su carpeta completa capítulo por capítulo y vamos a intentar acercarnos a la pregunta que nadie ha podido cerrar del todo. ¿Quién fue de verdad el amor que la destruyó? ¿O fue, en realidad, algo mucho más profundo que cualquier hombre? Hoy las tumbas hablan. Bienvenidos a un nuevo expediente de las tumbas de la fama. Antes de empezar, te pido un favor que para este canal lo es absolutamente todo. Dale ahora mismo al botón de me gusta, aunque el video acabe de empezar y todavía no te haya contado nada. Ese pequeño gesto tuyo le dice al algoritmo de YouTube que esta historia merece la pena, que merece llegar a mucha más gente, y a ti no te cuesta nada, es completamente gratis. Es la forma más sencilla que tienes de ayudar a que la memoria de estas grandes figuras no se pierda en el olvido. Y suscríbete al canal, porque aquí, en las tumbas de la fama, desenterramos con todo el respeto pero sin ningún miedo las verdades, los misterios y las historias que el espectáculo mexicano dejó a medias o prefirió no contar. Pero sobre todo, y esto es lo que más me importa de verdad, déjame ya un comentario, aunque sea una sola palabra. Escríbeme de qué ciudad o de qué país me estás viendo en este momento. Me encanta ver en los comentarios el mapa de toda la gente que se reúne aquí de todos los rincones del mundo a recordar juntos a nuestras leyendas. Quiero ver hasta dónde llega hoy la historia de Miroslava. Hazlo ahora. De corazón te lo pido y te espero ahí abajo. Te voy a contar 5 cosas en este expediente y te aviso al llegar a cada una. Primero, ¿quién era de verdad Miroslava Stern? La niña que nació en Praga
que huyó del horror de los nazis siendo pequeña y que cruzó el mundo entero para acabar enamorándose de un país que no era el suyo y haciéndolo su hogar. Segundo, cómo aquella refugiada se convirtió en la mujer más bella y más deseada de todo el cine mexicano. Su ascenso meteórico, su belleza legendaria de otro mundo y los grandes ídolos con los que llegó a trabajar. Tercero, el dolor que escondía detrás de esa sonrisa perfecta de portada, porque detrás de la mujer que todos querían había una tristeza muy profunda, una herida que venía de muy lejos, de mucho antes de la fama y de los hombres. Cuarto, he aquí está el corazón del misterio, lo que convierte su historia en un enigma de 70 años. Los dos hombres, el torero y el cómico, Luis Miguel Dominguín y Cantinflas. Las dos teorías enfrentadas sobre quién le rompió el corazón y las tres cartas que se llevó a la tumba. Y quinto, aquel 9 de marzo de 1955 y todo lo que vino después. El misterio que nunca se cerró, la película que estrenó cuando ya había muerto, el detalle escalofriante de su despedida y por qué 70 años más tarde México sigue hablando de ella y recordándola. Te aviso al llegar a cada parte y quédate hasta el final, porque la pregunta de quién fue el amor que la marcó es una de las que más debate sigue generando en todo el espectáculo mexicano. Vamos al principio de todo. Para entender el final de Miroslava, hay que ir muy atrás, hasta una ciudad que estaba a punto de convertirse en un infierno. Miroslava Šternóvá nació en Praga, en la antigua Checoslovaquia, en 1926. Era hija de una familia acomodada y culta. Su padre era un médico respetado, un hombre de ciencia, una niña de buena familia, criada entre libros, música y comodidades, en una Europa que todavía parecía civilizada y segura. Praga era entonces una de las ciudades más hermosas y cultas del continente, una joya de calles empedradas, puentes centenarios y cafés llenos de artistas e intelectuales. Ese era el mundo de Miroslava de niña, un mundo que parecía sólido, eterno, indestructible. Pero esa seguridad era una mentira que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos y de la peor manera posible, porque sobre Europa se estaba levantando la sombra más oscura del siglo XX, el nazismo. La maquinaria del odio se ponía en marcha y avanzaba imparable, país por país, devorándolo todo. Y la familia de Miroslava tenía orígenes judíos. Eso, en aquel momento y en aquel lugar, era una sentencia de muerte. Cuando los nazis empezaron su avance sobre Checoslovaquia, cuando empezaron las leyes, las persecuciones, el señalamiento, el miedo, la familia Stern entendió una verdad terrible: quedarse era morir. No había otra lectura posible. Quedarse en su amada Praga, en su hogar de toda la vida, significaba acabar en los campos, significaba desaparecer, así que hicieron lo único que podían hacer para salvar la vida: huir. Y huir lo significaba todo. Lo dejaron absolutamente todo atrás. Su casa, con sus recuerdos y sus muebles y sus fotografías de familia, su país, sus calles empedradas, sus amigos de la infancia, su familia extensa, tíos, primos, abuelos, muchos de los cuales no volverían a ver jamás, su idioma materno, que de pronto ya no servía en el nuevo mundo al que llegaban, su posición social acomodada, que se evaporó de la noche a la mañana, su vida entera, construida pacientemente durante generaciones, abandonada de golpe para escapar de una muerte segura. Cruzaron medio mundo como refugiados,
Como tantas familias judías de aquella época terrible, con lo puesto, con el corazón encogido de miedo y de dolor, sin saber si volverían a ver a los que dejaban atrás, sin saber qué les esperaba al otro lado, buscaban simplemente un rincón del planeta donde un apellido judío no fuera una sentencia de muerte, donde los dejaran existir en paz. Y muchos de los que se quedaron en Europa, muchos de los que no pudieron o no quisieron huir a tiempo, no sobrevivieron para contarlo. La familia de Miroslava se salvó porque tuvo el coraje y la suerte de huir. Esa es la dimensión real de lo que vivió esta mujer siendo niña, no una mudanza, no un viaje, sino una huida desesperada de un genocidio. Y ese lugar, al otro lado del océano Atlántico, a miles de kilómetros de todo lo que conocían y amaban, el lugar que les abrió las puertas y les salvó la vida, resultó ser México, un país generoso que, en aquellos años, acogió a numerosos refugiados que huían del horror europeo, del nazismo y de la guerra. México le dio a la familia Stern lo más valioso que se le puede dar a alguien, una segunda oportunidad. La oportunidad de seguir vivos, de empezar de nuevo, de construir otra vez lo que el odio les había arrebatado. Detente y piensa de verdad en lo que significa todo esto para una niña pequeña. Ser arrancada de raíz de tu tierra, de tu casa, de tus amigos, de tu idioma, de todo lo que da seguridad a un niño. Subir a un barco o a un tren hacia lo desconocido, sintiendo el miedo de los adultos. Ese miedo que los niños perciben aunque no entiendan del todo. Llegar a un país nuevo y extrañísimo, con un idioma que no comprendes ni una palabra, con un clima distinto, comidas distintas, caras distintas, sabiendo en el fondo de tu alma que atrás quedó un mundo entero que te quería muerta solo por haber nacido. Esa herida, la del desarraigo, la del exilio forzado, la de no pertenecer ya del todo a ningún lugar del mundo, Miroslava la cargó en silencio durante toda su vida. Por muy alto que llegara, por muy famosa y querida que fuera después, en algún rincón profundo de su ser siempre habitó aquella niña refugiada que lo perdió todo. Y fíjate en el detalle más conmovedor y más hermoso de toda esta historia, el que dice quién era Miroslava de verdad en el fondo de su corazón. A pesar de haber nacido en Praga, a pesar de no ser mexicana de sangre, Miroslava amó a México con una locura, con una entrega total, casi feroz. México fue el país que la acogió cuando el resto del mundo la rechazaba y la perseguía. El que le abrió los brazos cuando otros se los cerraban, el que le dio una segunda oportunidad, el que le permitió simplemente seguir viva y además brillar. Y ella se lo pagó con un amor incondicional y agradecido. Cuando viajaba al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, a donde fuera, siempre, con un orgullo enorme y los ojos brillantes, decía que ella era una actriz mexicana, no checa, mexicana. Corregía a quien dijera lo contrario. Aquella niña refugiada que llegó sin nada, sin idioma, sin hogar, huyendo de la muerte, se hizo, por elección propia, por gratitud y por amor verdadero, más mexicana que muchos mexicanos de nacimiento. México le salvó la vida y ella le entregó el corazón entero y para siempre. Esa es, quizá, una de las historias de amor más bonitas y más puras de todo este expediente. No el amor por un hombre, sino el amor profundo, leal y agradecido de una refugiada por el país que la salvó y la hizo suya. Un amor que, ese sí, nunca la traicionó.
Si esta historia ya te está atrapando, si no sabías de dónde venía Miroslava, dale me gusta y dime una cosa en los comentarios. ¿Tú conocías el origen de Miroslava, que huyó de los nazis y llegó a México como refugiada siendo una niña? Escríbeme. No lo sabías y te ha sorprendido, porque la inmensa mayoría de la gente conoce su trágico final, pero casi nadie conoce este principio tan duro, tan valiente y tan poco contado. Es una de las partes que más me emocionó al preparar este expediente. Ahora vamos a ver cómo aquella niña refugiada, que llegó sin nada y sin hablar el idioma, se convirtió contra todo pronóstico en la mujer más hermosa de todo el cine mexicano. México no solo le dio refugio a Miroslava, le dio una vida nueva, una identidad y una fama que jamás habría imaginado aquella niña que huía del horror, porque aquella muchacha tenía algo que simplemente no se podía ignorar, algo que detenía las conversaciones cuando entraba en una habitación, que hacía girar todas las cabezas, una belleza que quitaba el aliento. Y no era una belleza cualquiera, una más entre las muchas bellezas del cine. Era distinta. No era la belleza picante y sensual de las rumberas que llenaban los cabarets, ni la fuerza arrolladora y brava de las grandes divas mexicanas como María Félix, con su mirada de reina. Era otra cosa, una belleza completamente distinta a todo lo que se veía en el cine mexicano de entonces. Una belleza fina, delicada, elegante, serena, casi aristocrática, de otro mundo, de otro continente. Ojos claros y luminosos que parecían guardar una melancolía secreta, facciones de una perfección casi irreal, como esculpidas, una piel de porcelana, un porte de princesa europea, una distinción y una clase naturales que no se aprenden ni se fingen, que se traen de cuna. En el México de los años 40 y 50, lleno de bellezas morenas, exuberantes y de carácter fuerte, Miroslava parecía una aparición de otro planeta, una figura etérea, de ensueño, casi irreal. Los hombres se quedaban mudos al verla. Las mujeres la admiraban y la envidiaban a partes iguales. La cámara sencillamente la adoraba. No había ángulo malo, no había mala luz para ese rostro. Era, en el sentido más literal y más completo de la palabra, una belleza fotogénica perfecta, hecha para el cine. Esa belleza tan particular, tan exótica y tan distinta para el público mexicano, fue su pasaporte de entrada al cine. Su debut llegó en 1946 con la película Bodas Trágicas. Fíjate, una vez más, en cómo el destino parece dejar señales, pistas escondidas a lo largo de su historia. Su primerísima película llevaba nada menos la palabra trágicas en el título, como un presagio, como si desde el primer fotograma de su carrera el destino ya hubiera escrito el tono de lo que sería su vida, y a partir de ahí, su carrera no paró de crecer, película tras película, papel tras papel, a un ritmo vertiginoso. La cámara la adoraba. El público quedaba prendado de ella en cuanto aparecía en pantalla. Los directores la querían en sus producciones porque sabían que su rostro vendía entradas y daba prestigio. Pero el verdadero salto, el definitivo, el que la lanzó al estrellato absoluto y la convirtió en una estrella de primera magnitud, llegó muy pronto, en 1947, con la película A Volar Joven, nada menos que al lado del cómico más grande, más querido, más taquillero y más poderoso de todo México, Mario Moreno, Cantinflas. Recuerda bien ese nombre, grábatelo a fuego, porque va a volver más adelante
en esta historia. Y va a volver de la forma más dolorosa, más sorprendente e inesperada que puedas imaginar. Ese nombre, Cantinflas, está en el principio de su gloria. Y según una de las versiones, también en el final de su tragedia. Trabajar con Cantinflas en aquella época era, sencillamente, tocar el cielo con las manos. Era estar en la cima absoluta del espectáculo mexicano. Era el sueño de cualquier actor o actriz del país. Cantinflas era una institución, un fenómeno, el hombre más famoso de México. Y Miroslava, la refugiada de Praga, la niña que había llegado sin nada huyendo de la muerte, estaba ahí, a su lado, en la pantalla, codeándose de tú a tú con las máximas leyendas. Qué viaje tan extraordinario, ¿verdad? De huir de los nazis a protagonizar películas con Cantinflas, de no tener nada a tenerlo casi todo. Y a partir de ese momento, los grandes nombres del cine mexicano se cruzaron en su camino una y otra vez, como si Miroslava perteneciera por derecho propio a esa élite dorada. Trabajó con Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de las multitudes, en la película La Posesión. Trabajó con Pedro Infante, el ídolo máximo de México, el más amado de todos, el hombre del que medio país estaba enamorado. En Escuela de Vagabundos, en 1954, una de sus películas más recordadas y queridas. Imagina lo que significaba eso. Una refugiada checa, compartiendo set y créditos con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Cantinflas, los tres pilares más grandes del cine de oro mexicano, y Miroslava al lado de todos ellos, brillando con luz propia, sin quedar nunca eclipsada por esos gigantes. Eso no lo lograba cualquiera. Eso solo lo lograba alguien con un magnetismo y un talento descomunales. Y su trabajo no se quedó solo en México. Su belleza y su talento traspasaron fronteras. Llegó a actuar fuera del país, a llamar la atención de productores internacionales, porque una belleza como la suya no conocía idiomas ni nacionalidades. Pero su corazón, su casa, su público siempre estuvieron en México. Para cuando llegó el fatídico año de 1955, Miroslava ya había actuado en más de 20 películas en menos de una década. 20 películas. Un ritmo de trabajo impresionante, una carrera fulgurante. Era una estrella plenamente consagrada, una de las actrices más solicitadas, más fotografiadas, más entrevistadas y más admiradas de todo el país. Su rostro perfecto estaba en las portadas de las revistas del corazón, en los carteles que empapelaban las fachadas de los cines, en las paredes de los cuartos de los jóvenes que suspiraban por ella, en los sueños de millones de mexicanos de toda condición. Lo tenía todo, absolutamente todo lo que cualquier persona de su época podría haber soñado. Belleza deslumbrante, fama nacional e internacional, talento reconocido por crítica y público, dinero, juventud y el cariño profundo de un país entero que la había adoptado como una hija más. Todo, sobre el papel, vista desde fuera, Miroslava Stern era una mujer absolutamente afortunada, una triunfadora total, el vivo ejemplo del sueño hecho realidad de la Cenicienta que llegó sin nada y lo conquistó todo. Y sin embargo, detrás de esa imagen perfecta de revista, detrás de esa sonrisa luminosa de portada, detrás del glamour y los flashes y los aplausos, había una mujer que se hundía lentamente, en silencio, en una tristeza profunda
que casi nadie a su alrededor alcanzaba a ver del todo, o que no quería ver. Porque la fama, ya lo hemos comprobado tantas y tantas veces en este archivo, no cura las heridas del alma. El dinero no compra la paz interior. Los aplausos de miles de desconocidos no llenan el vacío de una soledad profunda. A veces, la fama solo sirve para esconder mejor el dolor, para ponerle una máscara más brillante. Y la máscara de Miroslava era de las más brillantes y más perfectas que ha dado el cine mexicano, pero debajo de esa máscara, la herida seguía abierta, sangrando en silencio, y nadie, o casi nadie, lo sabía. Quédate, porque ahora vamos a entrar en la parte más íntima y más dolorosa de toda su historia. El dolor verdadero que arrastraba esta mujer mucho antes de que llegara el desenlace, mucho antes de que aparecieran los hombres por los que todos la recuerdan. Pero antes, dale me gusta a este video si crees, como yo, que muchas veces las personas que más sonríen por fuera son precisamente las que más lloran por dentro, en silencio cuando nadie las ve. Y escríbeme en los comentarios la sonrisa triste, si esta idea te toca de cerca, si conoces a alguien así o si tú mismo lo has sentido alguna vez. Me gusta leer a esta comunidad y saber qué les remueve por dentro. Sigamos, que esta parte es fundamental para entenderlo todo. Para entender el final de Miroslava, hay que entender que su tristeza no nació de un solo golpe, ni de un solo desengaño, sino de muchos golpes acumulados a lo largo de toda una vida. Recuerda de dónde venía esta mujer: del exilio, del desarraigo, de haberlo perdido todo siendo apenas una niña, de haber huido de la muerte. Esa clase de herida tan temprana y tan profunda no se cierra nunca del todo. Te marca para siempre, te acompaña como una sombra. Te deja una sensación permanente de no pertenecer a ningún sitio, de estar siempre un poco fuera de lugar, de que el suelo bajo tus pies puede desaparecer en cualquier momento, porque ya desapareció una vez. Por muy alto que llegues, por muchos aplausos que recibas, esa inseguridad de raíz sigue ahí. Y a esa herida de origen se le fueron sumando otras a lo largo de los años. Una de las más profundas y demoledoras llegó en 1945, cuando Miroslava perdió a su madre adoptiva, a quien adoraba con toda el alma, víctima de un cáncer. Para Miroslava, que ya había perdido tanto, perder también a esa figura materna fue un golpe casi insoportable. Esa pérdida la hundió en una depresión muy seria, muy real. Y conviene que nos detengamos aquí y lo digamos con toda la claridad y todo el respeto del mundo, porque es importante. Miroslava convivió durante años con una profunda tristeza, con lo que hoy entenderíamos y diagnosticaríamos como una depresión, que es una enfermedad real, médica, tan real como cualquier enfermedad del cuerpo, una enfermedad que no distingue entre ricos y pobres, entre famosos y desconocidos, entre los que parecen tenerlo todo y los que no tienen nada. No era debilidad de carácter, no era un capricho de mujer consentida, como quizás se decía con crueldad en su época. No era falta de fe ni de voluntad, era una enfermedad verdadera, un dolor del alma tan real como una herida abierta, que ella cargaba en el más absoluto silencio, mientras por fuera sonreía radiante para las cámaras y las revistas. Y aquí hay algo importantísimo que quiero que entiendas bien, porque es la clave que da sentido a toda su historia. Miroslava era una mujer que buscaba el amor con una intensidad enorme, casi desesperada, como quien busca un salvavidas en medio del mar. Y no es nada difícil entender por qué. Cuando una persona ha perdido tanto, cuando ha sido arrancada de su tierra y de sus seres queridos,
cuando ha enterrado a quienes más amaba, busca con todas sus fuerzas un ancla, un puerto, un hogar, alguien que se quede para siempre, alguien que le devuelva por fin esa sensación de pertenecer a algún lugar, de estar a salvo. Miroslava buscaba en el amor exactamente lo que la vida le había arrebatado una y otra vez: un lugar seguro, una familia propia, un para siempre. Antes ya había conocido el amor y el desengaño. Estuvo casada en su juventud con un hombre llamado Jesús Jaime Gómez Obregón, pero aquel matrimonio no funcionó y terminó en divorcio, dejándole una herida más. Y se cuenta también que en un viaje a Brasil, su belleza causó tal sensación que la apodaron Miss Escándalo por la cantidad de pretendientes y admiradores que la rodeaban a todas horas. Imagínate, una mujer rodeada constantemente de hombres que la deseaban, que la perseguían, que querían estar con ella. Y sin embargo, en medio de toda esa atención, de todos esos pretendientes, Miroslava seguía sintiéndose sola, seguía sin encontrar ese amor verdadero y duradero que tanto anhelaba. Porque una cosa es tener admiradores, pretendientes, gente que te desea, y otra muy distinta es encontrar a alguien que te ame de verdad, que se quede, que te dé paz. Miroslava tenía lo primero a montones. Lo segundo, lo que de verdad necesitaba su alma herida, se le seguía escapando. Se había casado y se había divorciado. Y seguía buscando, sin rendirse, con el corazón siempre abierto y siempre expuesto. Seguía esperando, con una esperanza casi infantil, conmovedora, al hombre que por fin la hiciera sentir en casa, que llenara ese vacío inmenso que arrastraba desde Praga, desde su infancia rota. Y esa búsqueda incansable, esa entrega total al amor una y otra vez a pesar de los golpes, la hacía a la vez admirable y profundamente vulnerable. Porque quien ama así, sin reservas, con tanta hambre de afecto, es también quien más puede sufrir cuando ese amor se rompe. El problema, el verdadero drama de su vida, es que ese amor que tanto necesitaba, que buscaba con tanta hambre, siempre parecía escaparse justo en el momento en que creía por fin tenerlo cerca entre las manos, como si estuviera condenada a no alcanzar nunca esa seguridad que perseguía. Y en sus últimos meses de vida, todo ese anhelo inmenso de amor, toda esa necesidad acumulada de años, se concentró, según las distintas versiones, en dos hombres, dos de los más famosos de su tiempo. Y es justo aquí donde empieza el gran misterio, el enigma que ni la historia ni el tiempo han podido resolver del todo. Y quiero detenerme un segundo en algo, porque es importante y muy humano. Piensa en el esfuerzo titánico que suponía para Miroslava sostener su vida pública. Cada mañana se levantaba con ese peso en el alma, esa tristeza que no se iba, y aún así tenía que ir a los estudios, ponerse el vestuario, dejarse maquillar, sonreír ante las cámaras, ser encantadora con los periodistas, posar para las fotos, brillar en los estrenos y las fiestas. Tenía que ser, día tras día, Miroslava Stern, la mujer más bella de México, el personaje perfecto, la estrella radiante, mientras por dentro libraba una guerra silenciosa que nadie veía. Imagina el agotamiento de eso. Imagina la soledad de reír por fuera mientras lloras por dentro, de ser admirada por millones mientras te sientes profundamente sola, de no poder mostrarle tu verdadero dolor a casi nadie porque se supone que lo tienes todo, porque ¿qué motivos vas a tener tú para estar triste? Esa distancia abismal entre la imagen pública y la realidad privada,
es una de las cargas más pesadas y más solitarias que existen. Y Miroslava la cargó durante años, en silencio, con una elegancia que escondía una herida enorme. Esto es lo más importante de todo el expediente, el corazón mismo de su historia y de su misterio. Así que quédate conmigo y dale me gusta ahora para que esta historia llegue lejos, a toda la gente que lleva años preguntándose qué pasó de verdad, porque vamos a entrar en el corazón del enigma. Los dos hombres, las dos teorías enfrentadas y el secreto que Miroslava se llevó consigo a la tumba para siempre. Presta atención, porque vas a tener que sacar tus propias conclusiones. Empecemos por el primer hombre, el de la versión más conocida, la que se contó y se repitió durante décadas en México. Su nombre, Luis Miguel Dominguín, un torero español famosísimo en todo el mundo de habla hispana, atractivo, elegante, mujeriego, una auténtica celebridad internacional de su época. Dominguín no era un torero cualquiera, era una estrella, un seductor legendario, el hombre que enamoraba a las mujeres más bellas y más codiciadas del planeta. Se decía que había tenido romances con algunas de las mujeres más deslumbrantes de su tiempo. Era, en pocas palabras, el tipo de hombre del que era peligrosamente fácil enamorarse y peligrosamente difícil retener. Según la versión más difundida, la que publicó la prensa de la época, Miroslava conoció a Dominguín, al parecer durante un viaje que ella hizo a España, y se enamoró de él profundamente, con toda esa intensidad arrolladora con la que ella amaba todo en la vida. ¿Recuerda quién era Miroslava? Una mujer que buscaba desesperadamente un ancla, un hogar, un para siempre, y de pronto aparece este hombre magnético, este torero famoso, y ella vuelca en él toda esa necesidad inmensa de amar y ser amada. La relación, según cuentan las crónicas, fue tan seria, tan intensa, que incluso llegaron a hablar de matrimonio. Miroslava creyó, por fin, después de tantas pérdidas y tanta soledad, que había encontrado a ese hombre que se quedaría a su lado, ese puerto seguro que llevaba buscando toda la vida. Se permitió soñar, se permitió tener esperanza. Y para alguien que ha sufrido tanto, la esperanza es lo más frágil y lo más peligroso de todo. Pero entonces llegó el golpe que, según esta versión, lo cambió todo y precipitó el final. El 2 de marzo de 1955, Luis Miguel Dominguín se casó, pero no se casó con Miroslava. Se casó en una boda sorpresa repentina celebrada lejos, en Las Vegas, con una bellísima actriz italiana llamada Lucia Bosé, que era además una de las mujeres más hermosas de Europa, ganadora de concursos de belleza, una estrella del cine italiano, sin previo aviso, de un día para otro. El hombre con el que Miroslava soñaba casarse, el hombre en el que había depositado toda su esperanza de un futuro feliz, aparecía de pronto en los periódicos de todo el mundo casado con otra mujer, en otro país, al otro lado del planeta. Y aquí viene un dato que a los que conocen la música les va a poner la piel de gallina, porque conecta esta vieja tragedia de 1955 con una superestrella que todos conocemos hoy. De ese matrimonio entre el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucia Bosé, nacería, pocos años después, uno de los cantantes más famosos de la historia de la música en español, el gran Miguel Bosé. Sí, has oído bien. El padre de Miguel Bosé es el torero del que, según la versión más extendida durante décadas,
estaba perdidamente enamorada Miroslava Stern. La historia a veces teje conexiones que parecen imposibles, hilos invisibles que unen una tragedia olvidada de los años 50 con un ídolo de la música de nuestros días. Ahora imagina el golpe en toda su crudeza. Ponte en su lugar por un momento. Imagina estar enamorada hasta los huesos, haber soñado con casarte, con formar por fin esa familia, ese hogar que tanto anhelas, y enterarte de pronto, de la peor manera por los periódicos, como cualquier desconocido del montón, de que el hombre que amas acaba de casarse con otra mujer, por sorpresa, en Las Vegas, sin una palabra, sin una explicación, sin siquiera una despedida. Para cualquier persona, eso sería un golpe durísimo, humillante, devastador. Pero para una mujer como Miroslava, que ya cargaba con el peso del exilio, con la pérdida de su madre adoptiva, con una depresión profunda de años, con esa necesidad casi desesperada de encontrar por fin un amor que la salvara y la anclara a la vida. Una noticia así no fue un golpe más entre tantos. Pudo ser, según esta versión, el golpe definitivo sobre una estructura que ya estaba muy debilitada, la herida que cayó justo sobre todas las heridas anteriores que nunca habían sanado. Pudo ser, según esta versión, el golpe definitivo, la herida que ya no se pudo soportar. Apenas 7 días después de aquella boda en Las Vegas, el 9 de marzo de 1955, Miroslava era encontrada sin vida en su habitación. 7 días, esa cercanía entre las dos fechas, la boda y la muerte, es lo que selló la versión oficial durante décadas. Y según ese relato, cuando la encontraron, en su mano había una fotografía de Luis Miguel Dominguín, el hombre que la había dejado por otra. Esa imagen, la de la mujer más bella de México aferrada en su último momento a la foto del hombre que amó y que la abandonó, se convirtió en una de las leyendas más tristes y más repetidas de la historia del cine mexicano. Una imagen de una tristeza tan perfecta, tan cinematográfica, que parecía sacada de una de sus propias películas. Pero he aquí es donde la historia da un giro inesperado que pone los pelos de punta. Esa no es la única versión de lo que pasó, porque hay un segundo hombre en esta historia. Y la segunda teoría, que tardó casi 60 años en salir a la luz, es todavía más sorprendente y más dolorosa que la primera. Antes de contártela, déjame que te pregunte, porque me muero por saber qué piensas. Hasta ahora, con la versión del torero, ¿tú crees que una decepción amorosa puede llevar a alguien a ese extremo? ¿O crees que detrás siempre hay mucho más? Escríbeme tu opinión en los comentarios, con respeto, porque este es un tema delicado y aquí lo tratamos con cuidado. Y dale me gusta si estás enganchado, porque ahora viene el segundo nombre y no te lo esperas. El segundo hombre es nada menos que Cantinflas Mario Moreno, el cómico más grande de la historia de México, el hombre más famoso y más querido del país entero, con quien Miroslava había trabajado al principio de su carrera en aquella película A Volar Joven, que la lanzó a la fama. ¿Recuerdas que te pedí que no olvidaras ese nombre? Pues aquí está, de vuelta, en el centro del misterio más profundo de esta historia. Durante casi 60 años, nadie relacionó a Cantinflas con la muerte de Miroslava. Para todo el mundo, simplemente habían sido amigos, compañeros de rodaje, dos artistas que se tenían cariño y respeto mutuo, y nada más. Se sabía que habían trabajado juntos, que había buena química entre ellos,
pero de ahí a un romance trágico había un abismo. La versión del torero Dominguín era la única que circulaba, la única que todos daban por buena, la que aparecía en todos los reportajes. Cantinflas, por su parte, era una figura intocable, el ídolo nacional, el hombre que hacía reír a México entero, felizmente casado con su esposa rusa, Valentina Ivanova, a quien adoraba. Nadie, absolutamente nadie, lo relacionaba con aquella tragedia hasta que, en el año 2014, casi 60 años después de aquel 9 de marzo, el legendario periodista Jacobo Zabludovsky, una de las voces más respetadas, más reconocidas y más influyentes de toda la historia del periodismo mexicano, un hombre que había entrevistado a todos y que lo había visto todo, soltó una auténtica bomba en televisión. Una revelación que nadie esperaba y que, de ser cierta, reescribía por completo la historia que México había creído durante 6 décadas. Zabludovsky no era cualquiera. Era una institución, un periodista de enorme credibilidad. Por eso, cuando habló, todo el mundo escuchó y la noticia corrió como la pólvora. Según se ha hecho público a través de sus declaraciones de aquel momento, Zabludovsky aseguró que Miroslava, en realidad, no estaba enamorada del torero español, que el gran amor de su vida, el amor verdadero, el amor secreto que nunca confesó públicamente, que escondió de todos, había sido Cantinflas, el cómico, su viejo compañero de la primera película, la que la lanzó a la fama. Según esta versión, lo del torero Dominguín habría sido secundario, casi una distracción, una herida real pero menor, y la verdadera herida mortal del corazón de Miroslava tenía nombre de comediante, el hombre más querido de México. Y la versión de Zabludovsky va más allá y es aún más dolorosa. Según este relato, Miroslava esperaba con toda su alma, con toda esa intensidad desesperada que la caracterizaba, que Cantinflas dejara a su esposa, la rusa Valentina Ivanova, para estar con ella. Vivía con esa esperanza, soñaba con ese futuro, pero Cantinflas, siempre según el relato del periodista, le habría enviado una carta dejándole muy claro, sin rodeos, que eso jamás iba a ocurrir, que él nunca dejaría a su esposa, a la que de hecho amaba profundamente, que no se hiciera ilusiones, que olvidara cualquier esperanza. Y aquí viene el dato más escalofriante de toda esta versión. Según afirmó Zabludovsky, al día siguiente de recibir esa carta de rechazo, Miroslava apareció muerta. Al día siguiente, el periodista incluso aseguró, para darle peso a su versión, que él conocía personalmente a la persona que le había llevado físicamente esa carta a Miroslava, aunque no quiso revelar su nombre. Ahora bien, el archivo tiene que ser completamente honesto contigo, porque aquí trabajamos con la verdad y con el respeto, no con el rumor fácil. Esta segunda versión, la de Cantinflas, es una afirmación que hizo un periodista casi 60 años después de los hechos y que contrasta de frente con lo que la prensa de la época publicó en 1955, que apuntaba clara y únicamente a la decepción con el torero Dominguín. Las fuentes de aquel momento, los periódicos que cubrieron la noticia en caliente, hablaban de Dominguín y de la boda en Las Vegas. La versión de Cantinflas llegó muchísimo después, cuando casi todos los protagonistas ya habían muerto y nadie podía confirmarla ni desmentirla. Por eso, ninguna de las dos versiones se ha podido probar jamás de forma definitiva.
Las dos son, hoy por hoy, teorías, relatos, piezas de un rompecabezas al que le faltan para siempre las piezas centrales. ¿Y qué es lo que sí está documentado, lo que sí sabemos con certeza, más allá de teorías y rumores? Sabemos que cuando encontraron a Miroslava, junto a ella había una fotografía de un hombre y había 3 cartas escritas de su puño y letra. 3 cartas que se convirtieron en parte central de la leyenda. 2 de ellas estaban escritas en checo, su idioma materno, el idioma de aquella Praga lejana que dejó atrás siendo una niña, el idioma de su infancia perdida. Es un detalle conmovedor. En su momento más difícil, Miroslava volvió a su lengua de origen, a la lengua de su familia, de sus raíces, de lo que fue antes de México. Esas 2 cartas estaban dirigidas a las personas que más quería de su sangre, una a su padre y otra a su hermano. La tercera carta estaba escrita en español y dirigida a su abogado, y en ella, según se ha hecho público a lo largo de los años, dejaba instrucciones prácticas terrenales como el pago de algunas deudas que tenía pendientes. Un detalle que dice mucho de ella. Incluso en su peor momento, pensó en dejar sus asuntos en orden, en no dejar problemas a nadie. En las cartas dirigidas a su familia, según lo que ha trascendido con el paso de las décadas, Miroslava pedía perdón, se despedía con un dolor inmenso y expresaba que ya no le quedaban fuerzas para seguir adelante. Eran las palabras de una mujer profundamente cansada, agotada de luchar contra un dolor que la superaba, una mujer que sentía que ya no podía más. No eran, fíjate bien en esto, las palabras llenas de rabia o de reproche hacia un hombre concreto que uno esperaría si todo se redujera a una venganza por desamor. Eran, más bien, las palabras de alguien vencido por un cansancio del alma muy profundo, por una tristeza que venía de muy lejos y que pesaba demasiado. Le pedía perdón a los suyos, les deseaba que la recordaran sin dolor. Eran palabras de despedida y de amor hacia su familia, no de odio hacia nadie. Y eso, precisamente eso, es una pista importantísima sobre la verdadera naturaleza de lo que le pasaba. Y eso, precisamente eso, es lo que nos lleva a la pregunta más importante de todas. La que de verdad importa. ¿Te das cuenta del misterio que tenemos entre manos? 2 hombres, 2 teorías enfrentadas. El torero que se casó con otra en Las Vegas, según la versión oficial de la época. El cómico que la habría rechazado por carta, según la versión que surgió 60 años después de boca de un periodista respetado. ¿Cuál de las 2 es la verdad? ¿Fue Dominguín? ¿Fue Cantinflas? ¿Fueron, de algún modo, los 2 heridas sumadas? ¿O fue, en realidad, algo mucho más profundo y más difícil de aceptar que cualquier historia de desamor? Porque aquí el archivo quiere ser muy claro contigo, por respeto a Miroslava y por respeto a la verdad. Es muy fácil y muy tentador contar esta historia como la de una mujer que se rompió por un hombre. Es romántico, es trágico, es de película, pero probablemente sea injusto con ella y probablemente sea falso, porque Miroslava no era una mujer frágil que se derrumbó por un noviazgo fallido. Miroslava era una superviviente, una mujer que había sobrevivido a los nazis, al exilio, a perderlo todo de niña, a la muerte de su madre adoptiva, y que cargaba desde hacía años con una depresión profunda y real, una enfermedad de verdad, mucho antes de que aparecieran ni el torero ni el cómico en su vida. Quizá, y esta es la lectura más honesta y más respetuosa de todas, ningún hombre fue la causa de nada. Quizá Dominguín y Cantinflas, el torero y el cómico,
Fueron solo las últimas gotas de un vaso que llevaba toda una vida llenándose gota a gota de dolor, de pérdida, de exilio, de soledad y de una tristeza profunda que ella arrastraba desde Praga, desde que era una niña que tuvo que huir de la muerte. Reducir la muerte de Miroslava a murió por amor a un hombre es quedarse en la superficie, es lo fácil, es lo romántico, es lo que vende, pero probablemente es falso y probablemente es injusto con ella. Es convertir en una novela rosa lo que en realidad fue una larga y silenciosa batalla contra una enfermedad real, la depresión. Una batalla que ella libró durante años prácticamente sola, en una época que no sabía ni nombrar ese dolor, que no tenía herramientas para tratarlo, que lo despreciaba como debilidad. El desamor, si acaso, fue el detonante final, la chispa, pero la herida de verdad, venía de muy atrás, de mucho antes de que ningún hombre apareciera en su vida, y eso es mucho más triste y mucho más verdadero y mucho más importante de entender que cualquier leyenda romántica de una foto en la mano, porque mientras sigamos contando que Miroslava murió de amor, seguimos sin entenderla de verdad. Seguimos convirtiendo su dolor real en un cuento bonito y trágico. La verdad es menos romántica, pero mucho más humana. Miroslava era una superviviente que cargó toda su vida con heridas que nunca cicatrizaron del todo y que finalmente, agotada, no pudo más. No fue débil, al contrario, fue de las más fuertes porque aguantó muchísimo durante muchísimo tiempo, sonriendo para todos mientras por dentro libraba una guerra que nadie veía. Entenderlo así no le quita ni un gramo de dignidad, se la devuelve toda. Por eso este caso sigue fascinando a México 70 años después. No por el morbo de quien la rechazó, sino por el enigma profundamente humano de cómo una mujer que parecía tenerlo absolutamente todo, podía estar por dentro tan profundamente sola y tan rota. Ese es el verdadero misterio de Miroslava Stern. No es un misterio policial, no es un caso de detectives, es un misterio del alma humana, de esos que nos tocan a todos, porque todos, en algún momento, hemos escondido un dolor detrás de una sonrisa. Y aún así, quiero saber tu opinión, porque el debate lleva 70 años abierto y tú formas parte de este archivo, eres parte de esta investigación colectiva. Dímelo en los comentarios, siempre con respeto, como lo tratamos aquí. ¿Tú qué crees de verdad? ¿Que pesó más la decepción con el torero Dominguín y su boda sorpresa en Las Vegas? ¿Que hay algo de verdad en la teoría que destapó el periodista Zabludovsky sobre Cantinflas y esa supuesta carta de rechazo? ¿O crees, como cree el archivo después de revisarlo todo, que la verdad va mucho más allá de cualquier hombre y que lo que de verdad venció a Miroslava fue un dolor profundo que arrastraba desde niña, una tristeza que ningún amor habría podido curar del todo? Escríbeme, Dominguín, escríbeme, Cantinflas, o escríbeme, Fue su dolor. Voy a leer todos y cada uno de los comentarios de verdad, porque pocas historias en este canal dan para reflexionar y debatir tanto como esta. Dale me gusta para que llegue a más gente. Suscríbete si todavía no lo has hecho y quédate conmigo para el final, porque lo que pasó justo después de su muerte tiene un detalle que parece escrito por el destino, un detalle que te va a dejar con la piel de gallina. Miroslava Stern fue encontrada sin vida el 9 de marzo de 1955
En su casa de la calle Kepler tenía solo 29 años. Toda una vida por delante, en teoría, belleza, fama, talento, dinero, el cariño de un país entero que la había adoptado como suya, y sin embargo por dentro, una tristeza más grande y más pesada que todo eso junto. La noticia cayó como un mazazo sobre México. Nadie lo podía creer, nadie lo quería creer. ¿Cómo era posible que la mujer más bella del cine, la que parecía tenerlo todo, la estrella radiante de las portadas, la que sonreía en todos los carteles, se hubiera apagado así, tan joven, tan de repente, con solo 29 años? La conmoción fue nacional, absoluta. Los periódicos abrieron con su rostro. La radio no hablaba de otra cosa. Su casa de la colonia Nueva Ansúrez se llenó en cuestión de horas de periodistas, de fotógrafos, de actores y actrices, compañeros suyos, de gente común y corriente que la admiraba, de jovencitas que llegaban llorando desconsoladas, sin poder asimilar que su estrella favorita, su ídolo, ya no estaba. La calle Kepler se colapsó de gente. México lloró a Miroslava como se llora a alguien de la propia familia, como se llora a una hija, a una hermana, a una amiga, porque eso era ella para millones de mexicanos. No una extranjera, no una actriz lejana, sino una de los suyos, una mexicana de corazón a la que sentían entrañablemente cercana. Su muerte dejó un vacío enorme, una herida en el alma del país, y abrió de golpe todas las preguntas que, 70 años después, seguimos sin poder responder del todo. Y aquí viene uno de esos detalles que parecen escritos por la mano del destino, de esos que hacen que una historia real se convierta en leyenda eterna, en mito. Tras su muerte, en ese mismo año de 1955, se estrenó la que sería su última película, y no una película cualquiera, no, una obra dirigida por uno de los más grandes genios de la historia del cine mundial, el maestro español Luis Buñuel, uno de los directores más importantes y reconocidos de todos los tiempos. ¿Y sabes cómo se llamaba esa película? Su despedida del cine y de la vida, Ensayo de un crimen. Su título completo era Ensayo de un crimen, también conocida como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz. Una historia oscura, psicológica, retorcida, una comedia negra sobre la muerte, la culpa, la obsesión y los impulsos más oscuros del ser humano. Léelo otra vez y deja que te cale. La mujer más bella del cine mexicano se despedía del público, ya muerta, ya enterrada, con una película cuyo título sonaba como un guiño macabro casi profético del destino. Ensayo de un crimen. Como si la propia vida o la muerte hubiera querido ponerle un último marco trágico a su historia. México entero fue a los cines a ver a Miroslava una última vez, a verla moverse, hablar, sonreír, actuar con todo su talento en la pantalla, sabiendo que la mujer luminosa que veían proyectada en blanco y negro ya no estaba entre los vivos, que ya descansaba bajo tierra. Imagina la emoción sobrecogedora, casi sobrenatural de aquello. Contemplar el fantasma de Miroslava, su imagen viva y perfecta y radiante en una sala oscura, sabiendo que la persona real ya se había ido para siempre. Fue su despedida definitiva, su última función, su fantasma de luz y sombra proyectado para un país entero que la lloraba en silencio.
Pocas despedidas en la historia del cine han sido tan cinematográficas, tan cargadas de simbolismo como la de Miroslava Stern. Hasta en su adiós fue de película, y desde entonces, durante 70 largos años, la leyenda de Miroslava no ha hecho más que crecer y crecer. Su belleza incomparable, su origen trágico, el exilio, las cartas, la fotografía en su mano, los dos hombres, el misterio nunca resuelto, todo se fue mezclando con el tiempo para crear el mito imperecedero de la mujer más hermosa y más triste de toda la época de oro del cine mexicano. Su historia se contó y se recontó de mil maneras. En 1993, casi 40 años después de su muerte, el director Alejandro Pelayo llevó su vida al cine en una película titulada simplemente Miroslava, protagonizada por la actriz Ariel Dombasle, para que las nuevas generaciones que no la habían visto nunca, que no habían nacido cuando ella brillaba, conocieran la historia de aquella estrella legendaria y trágica. La película rescató su figura para el público de los años 90 y confirmó que su leyenda seguía viva, que México no la había olvidado. Y no solo eso, su historia ha inspirado canciones, reportajes, documentales, libros, exposiciones de fotografía con sus imágenes más bellas. Generación tras generación, México ha vuelto una y otra vez sobre la figura de Miroslava, fascinado por esa mezcla irresistible de belleza sublime, talento, misterio y tragedia. Su rostro, su nombre y su tragedia se negaron a desaparecer con el paso de los años. Al contrario, cada década que pasaba, la leyenda crecía un poco más. Miroslava se convirtió en un símbolo, en un mito, en una de esas figuras eternas que México no ha podido ni ha querido olvidar jamás. Su imagen, la de aquella belleza perfecta y melancólica, sigue circulando hoy en redes sociales, en documentales, en artículos, en homenajes. Hay quien la considera, todavía hoy, la mujer más bella que ha dado el cine mexicano en toda su historia. Y su nombre, Miroslava, se quedó grabado en la memoria colectiva del país, asociado para siempre a tres cosas: una belleza sobrenatural, un talento enorme y una tristeza tan honda que se volvió leyenda. Es curioso y es triste a la vez cómo funciona la memoria. A veces, una figura se vuelve inmortal no solo por lo que hizo en vida, sino por cómo terminó. La tragedia, el misterio, el final temprano, todo eso teje un aura alrededor de una persona que la convierte en mito. A Miroslava le pasó eso. Su belleza ya era legendaria en vida, pero fue su trágico final, su misterio sin resolver, lo que la elevó a la categoría de leyenda eterna, de esas que no mueren nunca del todo porque la gente sigue contando su historia generación tras generación. En cierto sentido, Miroslava sigue viva en cada persona que, como tú ahora mismo, escucha su historia y se conmueve con ella, se pregunta qué pasó de verdad y la recuerda. Esa es la única inmortalidad real que existe, la de seguir habitando la memoria y el corazón de la gente. Pero más allá del mito, más allá del morbo de las versiones y de las teorías, quiero que nos quedemos con lo esencial, con lo verdaderamente humano de esta historia. Porque al final, cuando se apagan los flashes, cuando se cierran las revistas y se acaban las especulaciones y los chismes, ¿quién fue de verdad Miroslava Stern? Fue una niña que sobrevivió a uno de los horrores más grandes de la historia de la humanidad, que huyó de la muerte siendo pequeña y cruzó el mundo entero para empezar de cero con las manos completamente vacías. Fue
una mujer que amó a México con todo su corazón, que se hizo mexicana por elección, por gratitud y por amor, y que lo presumía con orgullo allá donde iba. Fue una artista de una belleza y un talento que deslumbraron a todo un país y que la convirtieron en leyenda viva. Fue la compañera de los más grandes, la que brilló junto a Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete. Y fue, también, un ser humano que cargó toda su vida con un dolor profundo, con una soledad y una tristeza que ni la fama, ni los aplausos, ni el dinero, ni la admiración de millones pudieron jamás llenar ni curar. Fue, en una sola palabra, una superviviente. Alguien que aguantó muchísimo más de lo que casi nadie podría imaginar. Su historia nos deja una enseñanza enorme, que va mucho más allá del chisme y del misterio, y que hoy, por suerte, entendemos mejor que en 1955. Nos enseña que la belleza no protege del dolor, que la fama no cura la tristeza, que el éxito no llena el vacío, que el dinero no compra la paz interior, que detrás de la sonrisa más perfecta y más luminosa puede esconderse el alma más herida y más sola, y que las personas que aparentemente lo tienen todo, las que envidiamos desde lejos, las que parecen vivir un sueño dorado, a veces son precisamente las que más solas y más rotas se sienten por dentro, en la intimidad de la madrugada, cuando se apagan las luces y los aplausos y se quedan a solas con su dolor y con sus pensamientos. Miroslava tenía a un país entero rendido a sus pies, millones de personas que la adoraban, su rostro en todas las portadas, y sin embargo, por dentro, quizá, seguía siendo siempre aquella niña refugiada de Praga que perdió su hogar, su tierra y su seguridad, y que se pasó la vida entera buscando, sin encontrarlo nunca del todo, un lugar al que por fin pertenecer, unos brazos en los que por fin descansar. Por eso, esta historia debería hacernos a todos un poco más compasivos, un poco más atentos con la gente que nos rodea, porque nunca sabemos de verdad qué carga lleva una persona por dentro, por muy bien que parezca estar por fuera. La próxima vez que veas a alguien que parece tenerlo todo, recuerda a Miroslava. La próxima vez que sientas que alguien está raro, apagado, triste, aunque sonría, acércate, pregúntale, escúchalo. Un gesto de cariño, una palabra amable, una escucha de verdad, pueden valer más de lo que imaginamos. Quizá la mayor lección que nos deja la trágica historia de Miroslava Stern, 70 años después, sea esa: mirar de verdad a las personas, más allá de su máscara, y recordar que todos, hasta los que parecen más fuertes y más afortunados, necesitan a veces una mano tendida. Si esta historia te ha conmovido, te pido que hagas 3 cosas. Primero, dale me gusta, para que la historia de Miroslava llegue a más gente que merece conocerla y recordarla. Segundo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana abrimos una nueva tumba, un nuevo expediente. Y tercero, déjame en los comentarios tu pensamiento final. ¿Cómo crees que deberíamos recordar a Miroslava Stern? ¿Como la mujer más bella del cine mexicano? ¿Como la gran tragedia de la época de oro? ¿O como la valiente niña que sobrevivió a los nazis y conquistó un país que no era el suyo? Léeme, que quiero saber qué sientes tú. Y permíteme cerrar con una nota de cuidado, con el corazón en la mano, porque esta historia toca un tema delicado y no quiero pasarlo por alto. Si tú o alguien que tú conoces, si quieres, está pasando por un momento de oscuridad,
por una tristeza profunda que parece no tener salida, por un dolor del alma que se hace difícil de cargar, por favor, recuerda esto que te voy a decir. No estás solo, nunca lo estás. Y pedir ayuda no es ninguna debilidad, sino todo lo contrario. Es uno de los actos de mayor valentía que existen. Hablar con alguien de confianza, con un familiar, con un amigo, con un profesional de la salud, puede marcar toda la diferencia del mundo. En muchos países existen líneas de ayuda gratuitas y confidenciales, atendidas por personas preparadas para escuchar sin juzgar. Buscar esa ayuda es un acto de fuerza, no de fragilidad. Miroslava vivió en una época, los años 50, en la que de estas cosas sencillamente no se hablaba, en la que el dolor del alma, la depresión, la tristeza profunda, se sufrían en el más absoluto silencio y en la más absoluta soledad, sin nombre, sin diagnóstico, sin tratamiento, sin comprensión. A las personas que sufrían así se las tachaba de débiles, de exageradas, de mal agradecidas, sobre todo si por fuera lo tenían todo. Nadie entendía que la tristeza pudiera ser una enfermedad de verdad. Miroslava libró su batalla a solas, en una época que no tenía ni las herramientas, ni el conocimiento, ni la sensibilidad para ayudarla. Hoy, por fortuna, las cosas han cambiado mucho. Hoy sabemos que la depresión y la tristeza profunda son enfermedades reales que se pueden tratar, que se pueden superar y que nadie tiene por qué enfrentarlas en soledad. Que la memoria de Miroslava entonces nos sirva también para esto, para recordar que detrás de cualquier sonrisa puede haber un dolor invisible, para mirar con más atención y más cariño a los que nos rodean y para recordar que ninguna belleza, ninguna fama, ningún éxito del mundo valen más que una sola vida humana. El dolor compartido siempre pesa menos que el dolor que se carga a solas. Descanse en paz Miroslava Stern, la niña de Praga que se hizo mexicana por amor y por gratitud, la mujer más hermosa de toda la época de oro del cine mexicano, la que sobrevivió al horror de los nazis, cruzó el mundo sin nada y conquistó un país entero que la adoptó como suyo, pero que no pudo vencer su propia tristeza. La actriz que compartió pantalla con Cantinflas, con Pedro Infante y con Jorge Negrete sin quedar nunca eclipsada por ellos, la que se despidió del público, ya muerta, con una película del maestro Buñuel, la que 70 años después seguimos recordando, admirando y llorando. Que se la recuerde no por cómo terminó, sino por todo lo inmenso que fue. Valiente, bellísima, talentosa, luchadora, generosa y profundamente, dolorosamente humana, que su luz, que brilló tan fuerte y se apagó tan pronto, demasiado pronto, siga iluminando la memoria del cine mexicano para siempre y que su historia nos sirva para aprender a mirar con más amor y más atención a quienes nos rodean. Y dime tú, ahora que conoces toda su historia, de principio a fin, ¿cómo crees que deberíamos recordar a Miroslava Stern? ¿Como la mujer más bella del cine mexicano? ¿Como la gran tragedia romántica de la época de oro? ¿O como la valiente niña refugiada que sobrevivió a los nazis y conquistó un país que no era el suyo? Déjame tu respuesta en los comentarios, que de verdad quiero leer lo que siente esta comunidad sobre esta mujer tan fascinante e inolvidable. Dale me gusta para que su historia llegue a mucha más gente que merece conocerla. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ningún expediente. Y comparte este video con alguien que ame el cine de oro mexicano y sus grandes leyendas. Y antes de irme, como siempre, te dejo el próximo expediente para dejarte con la intriga.
Porque si hoy hemos abierto la tumba de una mujer que vino desde muy lejos, desde el otro lado del mundo, para conquistar México, en el próximo vamos a abrir la de otra gran leyenda, cuyo final también estuvo rodeado